esquelética. Posteriormente nos toca fisiología del músculo liso y ahí se determinaría la primera competencia, la parte teórica, y ya vamos a programar el examen. Ay, Diosito. Entonces, tuve reunión el día jueves, el día viernes, estamos terminando de armar todo el avance de este año, la evaluación. Y bueno, hemos definido con el doctor Fabricio Sabe y el doctor Nelson Zamora. En esto, en la parte teórica, ustedes están conmigo, va a haber un examen teórico que vale 60%. Perdón, el 100%, ustedes lo tienen que aprobar por lo menos con el 60% de la norma. Salud. Y hay un trabajo Oye, que es la lapicera, un caso clínico, ¿ya? Lo vamos a hacer en grupos. Igual ustedes lo tienen que aprobar con el 60%. Todavía lo estamos definiendo con el doctor Azar cómo vamos a hacer esto, pero solo vamos a hacer dos cosas y se va a practicar en teoría. En cambio, en la práctica que ustedes van con el doctor Zamora, va a haber un trabajo de investigación, el cual lo vamos a hacer durante todo el año. Y esto va a ir abarcando de la primera a la cuarta competencia. ¿Ya? Como el doctor Zamora está encargado del área de investigación ahora, entonces ya le va a dar apoyo de ese trabajo de investigación. Ya no va a haber un examen oral, la parte práctica. También va a haber resolución de casos clínicos. Y hay una parte más. Igual, la vamos a definir esta tarde, igual no tengo que reunir con el doctor Zamora. ¿Ya? Entonces, la parte teórica que es conmigo va a ser ese examen y va a ser esa resolución de casos clínicos. Entonces, para que ustedes puedan aprobar la primera competencia, tiene que tener más del 60% de autos. O sea, cada cual se califica para. ¿Ya? No se preocupe, ya le voy a ir mostrando cómo ya tenemos todo el equipo. Entonces, vamos a ver la primera parte de fisiología muscular, estriada, esquelética. Como podemos ver aquí, que ya lo vieron el año pasado, en fisiología, músculo estriado esquelético. Tenemos el músculo, el cual está compuesto por miofibrillas, por miofilamentos, por cientos, miles de miofilamentos. A su vez, estas están compuestas por miofibrillas y estas miofibrillas están compuestas por filamentos de actina y miosina, los cuales son proteínas contráctiles. Entonces, como dijimos, la fibra muscular está compuesta por cientos de millares de miofibrillas y estas miofibrillas están compuestas por miofilamentos, que son filamentos de miosina, los cuales están en número más o menos de 1500 a 3000. que son las más gruesas, y los filamentos de actina que más o menos están en número de 3000. O sea, esto en cada miofibrilla. Entonces, estas tanto la actina y la miosina son proteínas contráctiles, las cuales son las encargadas de la contracción muscular.
Entonces, igualmente cuando veamos fisiología del músculo liso, igualmente esta característica igualmente puede tener igualmente filamentos de miosina actina. Entonces, este igualmente músculo liso se produce igualmente una contracción. Ahora, si hablo del filamento de miosina como tal, como vemos aquí tenemos filamento de miosina. Este se caracteriza por tener un peso molecular de 480.000. Entonces, como vemos aquí, está formado por 6 cadenas polipeptídicas. Dos cadenas polipeptídicas que son las cadenas pesadas. Estas dos cadenas pesadas, como vemos aquí, estas de aquí, estas son las cadenas pesadas, las cuales están entrelazadas formando una doble hélice. Cada cadena pesada tiene un peso de 400.000, un peso molecular de 400.000. Entonces, si yo sumo estas dos cadenas pesadas, me va a dar un total de 800.000. Ahora, igualmente tengo 4 cadenas livianas. Cada cadena. Perdón. ¿Cuánto me dice que pesa el total de la filamento de miosina? 480.000. Entonces, no, aquí está. Ya. Cada cadena pesada pesa 200.000, no 400.000. Entonces, en total me daría 400.000. Y cada cadena liviana pesa 20.000. Esos son el número de 4. Entonces, las cadenas livianas, que son estas o cadenas ligeras, me dan un total de 80.000. O sea, las dos cadenas pesadas, 200 me dan 400.000. Y las cadenas livianas, como vemos aquí, son estas, el número de 4 me da un total de 80.000. En total, la miosina pesa 480.000. ¿Qué otra característica tiene esta miosina que vemos aquí? Que tiene una cabeza. Esta es la cabeza de la miosina, la cual esta cabeza se encuentra en un extremo de la cadena entrelazada de la cadena pesada, ya se encuentra en un extremo, y se caracteriza aparte por tener las 4 cadenas livianas ligeras. Y se encuentra en cada extremo 2 cadenas livianas y aquí 2 cadenas livianas, las cuales van a formar la cabeza de la miosina. Una característica de esta cadena de la miosina es que aquí presenta la antepasa. Esta enzima antepasa, la cual es encargada de desdoblar el ATP en ADP. Este ATP es necesario para que se produzca la contracción muscular. Igualmente, como vemos aquí, tenemos al brazo, este brazo que está formado, que se encuentra entre la cola y la cabeza de la miosina. Y este brazo se caracteriza por tener movimiento, tiene bisagras. Una bisagra que se encuentra aquí, entre la cabeza y el brazo, y otra bisagra aquí que se encuentra entre la cola y la cabeza. Entonces, luego tengo la cola de la miosina, que es la parte elongada de la cadena entrelazada de la cadena pesada, y
varias colas de la miosina va a formar el cuerpo de la miosina. Entonces, todo esto es el filamento de la miosina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esta miosina se va a mover entre la actina para producir la contracción. Entonces, recapitulando, tiene dos cadenas pesadas, cada una pesa 200.000, tiene el valor total de 400.000, dos cadenas livianas o ligeras, que son el número de 4, cada una pesa 20.000, o sea, me dan 80.000, y toda la molécula de miosina va a pesar 480.000. Otra característica que tiene una cabeza, esta cabeza que va a estar formada por un extremo de la cadena pesada y está formado por las 4 cadenas livianas. Por las 4 cadenas livianas. Entonces, el extremo de la cadena pesada y las 4 cadenas livianas van a formar la cabeza. Y la característica aquí, que aquí en la cabeza se encuentra la ATP-fase, que le dobla el ATP en ATP. Normalmente tiene un brazo, el brazo que se encuentra entre la cabeza y la cola de la miosina y se caracteriza por tener bisagras. Y luego la cola de la miosina, que es la parte elongada de la doble hélice, donde varias colas van a formar el cuerpo de la miosina. Como vemos aquí, esta es la miosina, donde tiene sus brazos y sus cabezas. ¿Ya? Entonces, los grupos varias cabezas y varios brazos van a formar los puentes transversos. O sea, grupos de cabezas y brazos van a formar los puentes transversos. Como vemos aquí, estos puentes transversos que se caracterizan por tener las bisagras. Tiene una bisagra aquí, entre la cabeza y el brazo, y otra bisagra entre el brazo y el cuerpo de la miosina. Entonces es importante aquí porque gracias a estas bisagras se va a dar el movimiento de la miosina sobre la actina. Aquí tenemos la actina. Entonces, igualmente aquí tengo dos filamentos de actina. ¿Ya? Esta actina que se caracteriza por tener 3 unidades, podríamos decir. Tenemos la actina F, la tropomiosina y la miosina y la troponina. Entonces, son las 3 subunidades de la actina. La actina F, la tropomiosina y la troponina. Entonces, estas 3 subunidades tienen funciones específicas de la actina. Esta actina F, como vemos aquí, esta sería la actina F, ¿ya? Esta actina F que se caracteriza por ser una doble hélice, la cual se encuentra entrecruzada, enrollada, ¿ya? Y dentro de esta actina F se encuentra la actina G. Esta actina G que se caracteriza por presentar el ADP. Entonces, como vemos, es una doble cadena enrollada entre sí, formando una doble hélice
Y una característica importante de esta actina F son estos puntos, ¿ya?, que vemos aquí, que se llaman sitios fijos. Aquí está con un nombrecito de aquí, pero son sitios fijos, los cuales se encuentran de manera escalonada. Como vemos aquí, se encuentran de manera escalonada. ¿Por qué son importantes estos sitios fijos? Porque aquí, en estos sitios fijos, es donde van a ir la cabeza de la miosina. Luego tengo a la tropomiosina. Esta tropomiosina que se caracteriza igualmente por estar enrollada, pero se encuentra entre las dos actinas F, como vemos aquí, ¿ya? Y esta tropomiosina se caracteriza por estar tapando estos sitios fijos, ¿ya?, cuando la actina no está en actividad. Entonces, pero cuando está en actividad esta actina, esta tropomiosina deja estos sitios fijos libres, y ahí sí se llamarían sitios activos. ¿Por qué? Porque entrarían en estos sitios activos la cabeza de la miosina. Luego tengo la troponina, como vemos, es también llamado complejo de la troponina, el cual se caracteriza por tener una troponina I, una troponina C y una troponina E. Esta troponina I, que se caracteriza por tener, ¿cómo diría?, afinidad por la actina. En cambio, esta troponina C se caracteriza por tener afinidad con el calcio. Y esta troponina T, que tiene afinidad por la tropomiosina. Entonces, esta es la característica de cómo estaría formada el complejo de troponina. Entonces, esto es importante saber, porque así vamos a comprender de cómo se produce el movimiento de la miosina sobre la actina. ¿Hay alguna duda hasta aquí de cómo está formada la actina y la miosina? Dígame. Andrea. Ah, ya. Perdón. ¿Dónde se encuentran los sitios? Estos sitios, aquí dice sitios activos porque están libres, pero estos sitios activos están en la actina F, ¿ya?, que es una doble hélice, que está enrollada, están tapados por la tropomiosina. Cuando están tapados por la tropomiosina se llaman puntos sitios fijos, ¿ya? Pero aquí estamos viendo que la tropomiosina, que se encuentra entre la actina F, aquí no le está tapando, por eso aquí dice sitios activos. Cuando no los tapa se llaman sitios activos. Y esta actina F, que se caracteriza por estar formada por la actina G. Dentro de la actina F se encuentra la actina G, la cual se caracteriza por tener A de G. ¿Actina G? Sí. Esto igual ya lo vieron, es la sarcómera. Esta sarcómera que se caracteriza por tener las bandas I, que serían estas, perdón, las bandas I, ¿ya?,
las bandas I, que son la actina, ¿ya? Y las bandas A, que serían la miosina. Estas bandas I, que son bandas claras, y las bandas A serían las bandas oscuras. ¿Y por qué? Porque son isotrópicas, que quiere decir que se ven con la luz, por eso son claras. En cambio, las bandas A son asinotrópicas, que son oscuras. ¿Ya? Entonces, estas bandas I que representan a la actina, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tengo a la línea Z, ¿ya? Donde se viene a insertar la actina. Entonces, como vemos aquí, la actina se inserta aquí en esta línea Z, por lo tanto, esta actina iría de una miofibrila a otra miofibrila. Esta línea Z que divide a la actina en dos discos. ¿Ya? En cambio, esta banda A, que representa la miosina, en su interior presenta a la zona H o línea H, que igualmente divide a la miosina en dos discos. Entonces, tendríamos aquí la sarcómera que va de una línea Z a otra línea Z. Entonces, ¿cómo podemos decir que está compuesta esta sarcómera? Está compuesta por un disco de la banda I, por los dos discos de la banda A y un disco de la banda I. O también podríamos decir que está compuesto por un disco de la banda I, toda la banda A y el otro disco de la banda I. Entonces, todo esto sería la sarcómera, que es la unidad estructural y funcional de la miofibrila. Entonces, aquí tengo mi banda A, que está representada por la miosina, y mi banda, todo esto sería la miosina, y mi banda I, que estaría representada por la actina. Entonces, cuando se produce la contracción muscular, o sea, cuando nosotros agarramos peso, va a haber un movimiento de la actina sobre la miosina. Más o menos sería así. Sí,
sí. ¿Tienes mi rápido? ¿Liga? Ajá. No lo he traído. Lo iba a traer, pero me olvidé. Te la traigo en la tarde. Si yo pongo este dibujo aquí para que entiendan todo esto, ¿cuál sería la miosina? De Vector. marcador negro. Negro. Entonces, esto de aquí sería la miosina. ¿Por qué? Por las Porque se cabecitas. caracteriza estas serían las cabezas. A ver, dibujamos aquí. ¿Ya? Esas serían las cabezas. Entonces, si esto es la miosina, esto de aquí sería la actina. Estas serían las bandas Z. ¿Ya? Entonces, cuando no están en actividad tanto la miosina como la actina, estos puentes transversos, como vemos, están rectos, ¿ya? No hay actividad. Entonces, si aquí tengo a la actina, ¿ya? Entonces estas tenemos a la actina F. Esta actina F, como dijimos, tiene los sitios fijos, los cuales están tapados ¿por qué? ¿Perdón? Por la tropomiosina. ¿Ya? Entonces, aquí no, estaría el músculo relajado. En cambio, En contracción. Después debo. Hay que aprender inglés. cuando se produce la contracción muscular, ¿ya? En los, como vemos, los sitios fijos quedan libres, ¿ya? Y se vuelven sitios activos. Y estas cabezas de la miosina se van a ir a encajar en estos sitios activos. Por lo tanto, van a hacer un movimiento, ¿ya?, de derecha a izquierda para que la actina vaya hacia el centro y se produzca la contracción muscular. Existe un acercamiento entre las líneas Z. ¿Por qué? Porque las cabezas de la miosina se insertan en los sitios activos y hacen un movimiento para que se produzca un acercamiento de las líneas Z. ¿Por qué? Porque la tropomiosina ha dejado libre aquí El sitio de fijación, el sitio activo. esta tropomiosina, la tropomiosina que tengo aquí
ha dejado libre a los a los sitios activos, a los sitios fijos ha dejado libre, transformándolos en sitios activos para que las cabezas de las miosinas puedan encajar en esos sitios activos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hace que se produzca un acercamiento de las líneas Z y, por lo tanto, la actina se va a encontrar al centro produciendo la contracción muscular. Entonces, ¿qué tenemos que saber también aquí? ¿Ya? Entonces, como vemos, la fibrilla muscular, ¿ya? Es un poquito complejo de explicar, pero de verdad lo explicamos nosotros para que entiendan. Como vemos, aquí tengo el sarcolema. El sarcolema, ¿qué llegaría a representar de la fibra muscular? La membrana plasmática. ¿Ah? Membrana La plasmática. membrana celular. ¿Ya? Este sarcolema, como vemos aquí, ¿ya? Se caracteriza por tener a los túbulos transversos o túbulos intensivos. Estos túbulos transversos son prolongaciones del sarcolema. Como vemos, estos túbulos transversos que van a hacer, van a ir y se van a conectar con los retículos sarcoplásmicos. ¿Ya? Estos túbulos transversos se conectan con los retículos sarcoplásmicos. Y estos túbulos T se caracterizan porque en su interior almacenan calcio. ¿Ah? Y aparte almacenan a la calcipoestrina. Entonces, cuando se produce la despolarización, ¿qué tiene que la despolarización? Entrada del sol. Se caracteriza por el ingreso de qué? Del sol. Sodio. Siempre se caracteriza por el ingreso del sodio. Entonces se produce la despolarización de la membrana celular, que en este caso sería el sarcolema, y el impulso va a pasar del sarcolema al túbulo transverso. ¿Por qué? Porque el túbulo transverso, el túbulo T, es una prolongación de este sarcolema. Y este impulso va a viajar al retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que pueda liberar el calcio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque este calcio es importante que vaya hacia el citoplasma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este calcio va a ir a actuar sobre la actina. ¿Ya? ¿Qué parte de la actina tiene afinidad con el calcio? La troponina C. La troponina C. Entonces, de esta manera es de cómo se produce la contracción muscular. ¿Ya? En esta primera parte. Aparte, tenemos al sarcoplasma, que sería el citoplasma, el cual se caracteriza por tener hierro, potasio, magnesio, carbonato y enzimas proteicas. Y como vemos aquí, tenemos las mitocondrias, las cuales son las encargadas de producir el ATP, que es muy importante a la hora de que se dé la contracción muscular. Entonces, contracción muscular a nivel de sarcoma. Entonces tengo aquí mi banda A
esto, aquí correspondería a la banda A la A. miocina. Miocina. ¿Ya? ¿Por qué está? Porque es acinotrópica. ¿Qué significa acinotrópica? Oscura. Es oscura. Y aquí tendría mi banda I, que es isotrópica. ¿Qué quiere decir que es? Clara. Que refleja la luz. En cambio, la banda A no refleja la luz. La banda I, pues todo esto, está separada, podríamos decir, por la banda Z. Entonces, esta actina se inserta en esta banda Z. Entonces, esta banda Z, esta actina iría de una miofibrilla a otra miofibrilla. ¿Ya? Entonces, igualmente, esta banda A tiene por dentro, como vemos, una línea M. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo de cómo se produce la contracción muscular. Aquí el músculo está relajado. Entonces, como vemos aquí, aquí tenemos a la miocina, como dijimos, tiene sus cabezas y sus brazos, y el conjunto de cabezas y brazos forman los puentes transversos. ¿Ya? El músculo, cuando está relajado, estaría así, como esto. Esto de aquí es el músculo relajado. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene? Que la miocina, ¿cómo sería esto? Verticales. Verticales. Los puentes transversos estarían verticales. ¿Ya? En cambio, si veo aquí, la actina está más contraída. Está contraída la actina. O sea, que hay un acercamiento entre las líneas Z. Se está acortando. ¿Ya? ¿Por qué se está acortando? Porque el músculo está contraído. Porque los puentes transversos, estos puentes transversos, ¿ya?, de la miocina, que sería esta, están oblicuos. ¿Por qué? Porque la cabeza de la miocina ha ido a fijarse a los puntos activos de la actina. Estos puntos fijos que se encuentran escalonados en la actina F, que están tapados por la tropiomiosina. ¿Ya? Entonces, esta tropiomiosina libera estos puntos fijos y ahí se van a encajar las cabezas de las miocinas y hace un movimiento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para contraerse. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí en la imagen de abajo, aquí ha habido acortamiento de la línea Z. Mire, la línea Z estaban aquí y se han acortado hasta aquí. ¿Ya? Aquí no me muestra el dibujo, pero estos puentes transversos estarían así, oblicuos. ¿Por qué? Porque las cabezas de la miocina comienzan a hacer un movimiento para que la línea Z se acerque al medio. ¿Ya? Entonces, esto sería como el sarcómero se acorta con la contracción. ¿Ya? Y una característica aquí es que la miocina permanece constante. La que se acorta es la actina. ¿Ya?
¿Por qué? Porque las cabezas de la miosina van de sitio activo a sitio activo para que se acorte la actina. No sé si se entiende bien esto. Es un poquito Está bien. complejo entender. ¿O no? Yo creo que ya repasamos. Sí, es que no te viste videos. Sí, es como que está cortito. Es que es muy... ¿Qué parte de mí? Como dices, es mejor ver antes de ver. Sí, aquí ya está. Pero no está... Cuando te ponen dibujitos es fácil. La línea Z, ¿dónde se encuentra? ¿En la banda ahí o la banda? La banda y La banda ahí. la banda Entonces, no, la banda es de medicina. La banda ahí es trópica. primero, ¿qué tienen que entender? Todo lo rojo aquí es la banda ahí. Y el fisotrópico. La banda ahí, que es la actina. Actina. ¿Por qué está dividida la banda I? Por la banda Z. ¿Ah? No, la banda I. Perdón, la banda I es la actina. Perdón, la banda I es la actina. Banda I. Esta banda I está dividida por la línea Z. Entonces, esta actina está dividida en dos discos. ¿Ya? Entonces, esta actina sería, todo esto formaría la sarcómera, de una banda Z a otra banda Z. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos una mitad de la actina, toda la banda A, que sería la miosina, y otra mitad de la banda I. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta línea Z separa a la actina en dos. Entonces, esta miosina, que es la banda A, como sabemos, está formado por un cuerpo, tiene sus brazos y tiene su cabeza. El conjunto de brazos y cabezas de la miosina forman los puentes transversos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos primeramente un músculo relajado. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la contracción muscular, se produce el acortamiento de la actina. Hay un acercamiento de las bandas Z. ¿Por qué? Porque las cabezas de la miosina se han encajado en los sitios ahora que son activos y producen un acercamiento, un acortamiento de la actina, pero la banda I se permanece constante, no se contrae. La que se contrae es la actina. ¿Ya? Entonces sería así. Entonces aquí tengo mi miosina, aquí tengo mi actina. Entonces aquí tengo los sitios fijos, los cuales estarían tapados por la tropomiosina cuando están relajados. Cuando se activan, cuando llega el calcio a la troponina C. Entonces, cuando llega el calcio a la troponina C, se activa la tropomiosina, dejando libre a estos sitios fijos de la actina F. Y ya no serían sitios fijos, sino sitios activos, donde las cabezas de las miosinas se insertan en estos sitios fijos. Entonces, gracias a las bisagras que tiene aquí entre la cabeza y el brazo, y una segunda bisagra entre el cuerpo
del brazo, se produce el movimiento de la miosina, haciendo que se produce un acortamiento de la actina. Entonces, la que se acorta, la que se contrae, sería la actina. Hay un acercamiento, ¿ya? Entonces, se acortan las líneas Z, ¿ya? Entonces, gracias a esto, se produce la contracción muscular. Y bueno, después tengo esto. O sea, todo esto es una secuencia, ¿ya?, de cómo se produce la contracción muscular. Foto para el Face. Entonces, para que esta es la primera parte. Ya, primero quiero que se enfoquen aquí, ¿ya? Esto no lo tomen en cuenta, porque si no se van a confundir. Entonces, para entender fisiología muscular, primero tengo mi placa neuromotora. ¿Por qué está formada mi placa neuromotora? O placa motora terminal, si quieres, ¿ya? Entonces, está formado con una terminación axónica, o podríamos decir un nervio postsináptico, ¿ya?, que sería este de aquí arriba, ¿ya? Tengo mi hendidura sináptica y aquí estaría el músculo. Esto es el músculo. Entonces todo esto forma mi placa motora terminal o placa neuromuscular, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tengo este nervio que cuando se despolariza, o sea, ¿qué quiere decir? Va a ingresar sodio a este nervio, se despolariza, entonces igualmente este nervio hace que se caracteriza por tener las vesículas sinápticas, las cuales van a salir al espacio sináptico. Y aquí estas vesículas se caracterizan por tener acetilcolina en su interior. Esta acetilcolina llega al espacio sináptico y tiene receptores a nivel del sarcolemma, que es la membrana celular del músculo. Entonces, cuando esta acetilcolina actúa a nivel de sus receptores, hace que se produzca acá la despolarización. Cuando se produce esta despolarización, ¿ya?, entonces, ¿qué pasa a la vez? La despolarización. Ajá. Salía el... ¿Qué dijimos? ¿Qué pasa cuando hay despolarización? Sale el potasio. Existe ingreso de sodio. Entonces, ¿cómo se vuelve el interior de la célula? Positivo. Entonces, cuando existe despolarización, ingresa sodio. Y cuando ingresa sodio, ¿qué ingresa también? Cargas positivas. Por contratransporte. No, claro, no. Pero el contratransporte, ¿qué es? De ahí para acá. Contratransporte al contratransporte. ¿Qué es contratransporte? Un transporte activo secundario. ¿Vamos? ¿O qué más? Entonces, pero cuando se produce la despolarización, ingresa el calcio extracelular, ¿ya?, al interior de la célula, de esta miofibrilla, ¿ya? Este impulso, esta despolarización va a ir por los túbulos transversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los túbulos transversos son una continuación del sarcolemma, ¿ya? ¿Con qué se conectan estos túbulos transversos? Con los retículos sarcoplásmicos. Entonces, este impulso va hasta el retículo sarcoplásmico, ¿para qué? Para que libere el calcio, ¿ya? Entonces el calcio es liberado hacia el sarcoplasma. Entonces este calcio que se ha liberado, como vemos aquí, a ver,
aquí tengo contracción. Entonces, se produce la despolarización, ingresa el calcio, este calcio, igualmente por los túbulos transversos, ¿ya? Hace que salga calcio del retículo sarcoplásmico. Y este calcio va a ir hasta la actina, específicamente ¿dónde? A la cabeza. Ah, no. A la troponina Troponina C. C. Y se activa la troponina C. Esta troponina C activa a la tropomiosina. ¿Para qué? Para que libere los sitios fijos de la actina F. Y esta actina, entonces, al liberarse en estos sitios fijos, se vuelven en sitios activos. Rivas, ¿quiénes se encajan en estos sitios activos? La cabeza de la miosina, ¿no? Pero la cabeza de la miosina para que se produzca la contracción muscular. ¿Saben qué? Mira, tenía un video sobre esto, de cómo se produce. Mañana se lo voy a traer y les explico con el video, así para que sea más fácil. Está en chino, ¿no? ¿Ya está todo? Pero ¿Qué es? yo lo explico así de una manera más Ah, ya, sencilla para que entiendan. Pero necesito el video para que vean cómo se mueve. Entonces mañana vamos a repasar todo esto, ¿ya? Ya no vamos. No sé dónde lo tengo el video, lo debo tener. Y vamos a ver cómo se produce la contracción muscular entre la actina y la miosina, ¿ya? Entonces mañana, aparte de esto, vamos a ver todo esto. Sí, esto está bien. Despolarización del músculo, Entra el sodio. cómo ingresa el calcio, Y de la repolarización entra el extracelular al potasio. intracelular, cómo sale el calcio del Yo retículo igual pensaba sarcoplásmico. eso, pero parece que es Este calcio llega hasta la sarcomera para producir la contracción muscular. Pero más facilito va a ser con el video, ¿ya? Para que puedan entender. Bueno, nos vemos mañana. Adiós.